Uno, dos, tres. Ahí vamos, ya voy llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Muy buenas tardes. Pues empezamos esta plática. Realmente la intención es platicar un poquito de mi vida. Siendo sinceros, la idea es más dejarlo ahí guardadito en YouTube para que al ratito que pasen los años 50, 60, esperemos que no desaparezca YouTube, tal vez mis nietos o los hijos de mis nietos digan, miren, ese viejito que dice mi hermano, por cierto, que ya parezco un viejito, creo que sí, ya me acostumbré a los insultos. Pero bueno, la idea es platicarles un poquito de mi vida, presentarme, a qué me dedico. Todo va a ser un tema de ciberseguridad, relacionado a ciberseguridad, porque al final del día es lo que ha sido mi carrera profesional. Espero que algo de lo que les platique, pues igual les ayude un poquito en no repetir los mismos errores, o tal vez también de repente motivarse de alguna u otra manera en las cosas que también he hecho bien. Y esa es la intención. Entonces empezamos hoy con Yo Danux, que es el nombre de esta serie de pláticas que voy a estar dando con ustedes. Y lo primerito creo que es pues presentarme, ¿no? Presentarme con ustedes. Mi nombre es Daniel Regalado, Héctor Daniel Regalado Arias. Yo soy originario de Chiapas. Muy orgulloso. De hecho, siempre a donde voy digo que soy de Chiapas. Tengo familia ya, materna, paterna. De hecho, tenemos familia también del lado Chapín, del lado de los hermanos guatemaltecos, porque imagínense que nacimos en Tapachula, que es la frontera ya de Chiapas con Guatemala, y por ende, pues, por ahí de repente uno que otro primo en el pasado o prima se cruzó para el otro lado, y pues tenemos familia del otro lado también, muy orgullosos, y todos sabemos que es tierra maya, ¿no? Guatemala, incluso es el nombre que muchos le dan a Guatemala, y como ustedes pueden saber también, Chiapas pertenecía a Guatemala antes, así como nosotros nos quitaron Texas, de este lado les quitamos a Chiapas. Entonces, maya por todos lados, muy orgulloso. Pues, veanme mi color, orgulloso de mi piel, 1.65 de estatura, chaparrito, muy orgulloso siempre a donde voy de decir que soy maya de cepa, así como el buen Pablo era de cepa en la cultura ahí espiritual. Pero bueno, entonces mi nombre es Héctor Daniel Regalado. Tengo 3 hermanos más conmigo, una hermana Susi, hermana Belén, hermano Ervin, mis padres Fernando Regalado, mi madre Adelina Arias, mi padre bendito ya en el cielo, desde ahí mi máximo motivador. Después les platicaré un poquito la historia de mis papás. Pero bueno, nazco en Chiapas, muy poquito tiempo, de hecho 30 días estoy ahí, y ya vivíamos en la Ciudad de México. Nosotros empezamos a vivir cerca de Nezahualcóyotl, del municipio de Nezahualcóyotl, es donde está, es por ahí por el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. De ahí 15 minutos está lo que es la avenida central, Oceanía, no, 5 minutos Oceanía, Metro Oceanía. De ahí todo hacia el fondo es la avenida central, y en algún momento por ahí, hacia atrás, por allá, antes de llegar a Ecatepec, hacia la derecha al fondo está en Nezahualcóyotl, y ahí vivían mis papás, y ahí crecimos, junto a alguna de las hermanas de mi papá. Eventualmente mis papás compraron una casa allá por Bosques de Aragón, que en ese momento era municipio de Aragón. Estaba, digamos, Aragón, Nezahualcóyotl y luego Ecatepec. Entonces ahí ese municipio que era de Aragón se llamaba Bosques de Aragón, pegadito ya más del lado de Aragón, y incluso de Ecatepec, en las afueras, en los bordes. Y bueno, y de ahí ahí estuvimos viviendo toda mi vida, hasta que después me vine a Estados Unidos. Ahí les platicaré esa historia y cómo nace. Pero bueno, es donde yo soy. Me crecí toda mi vida en México, en Bosques de Aragón. En la parte de mi niñez jugué fútbol americano. Creo que me decían mis papás que era una persona muy inquieta, y pues sí lo era. Entonces creo que fútbol americano, para los que han jugado fútbol americano, creo que es una disciplina muy bonita. Aprendes a trabajar en equipo. Sabes que si tu trabajo no lo haces bien, a tu compañero le puede ir mal en el campo. Entonces
quieres trabajar en equipo para que les vaya bien a todos. Y es mucha disciplina. Y también es un tema de ganar. Siempre querer ganar. Creo que es algo que desde chiquito me gustó. Y como buen maya, como buen mexica, creo que esas ganas de sobresalir, el sentirnos menos que los demás, pero que no me veas como menos. Esas ganas de que no nos vean como menos que los demás, creo que es algo que lo tengo muy arraigado, muy arraigado. Y soy muy patriota, creo yo, en ese sentido. Bueno, más un ajolotito de este lado. Pero bueno, esa es un poquito de la historia. Mis escuelas, estudié en las leyes de reforma, en Bosques de Aragón, que es parte del Estado de México. Ya después en la secundaria me crucé un poquito al DF, porque Distrito Federal, en los 80s, era el nombre, que ahorita es CDMX. Y bueno, estábamos pegaditos Estado de México y Distrito Federal. Entonces tantito nos cruzábamos 10 minutos y estábamos en el distrito. Y ahí estudié la secundaria, en la secundaria 272 diurna. Esos que tienen el uniforme verde con gris, muy padres. Ahí estuvimos la secundaria, la prepa. Me fui al Justo Sierra. Me acuerdo que apliqué a la UNAM y no me quedé. Tontamente yo, tonto, la verdad, muy tonto. No me quedé. No era un chavo de 10, tampoco era de 6, no me gustaba salir mal, pero tampoco era un chavo genio. Pero me gustaba mucho echarle ganas, siempre igual, echarle ganas, tratar de ser de los mejores, siempre ha estado en mi pedigrí. Y después en la universidad tampoco me quedé, ni en la UNAM ni en el Poli. Afortunadamente mi papá y mi mamá hicieron un gran esfuerzo para pagarme una universidad en la Unitec, Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac. Y ahí fue un parteaguas, porque también no había una persona a nivel de licenciatura en mi familia, ni del lado paterno ni materno. Entonces mi papá, que era mesero en las noches, el mejor mesero, por cierto, el Choc, que lo conocían muchos, siempre me motivó a estudiar, porque él no tuvo el apoyo para él estudiar, y tenía esa necesidad de decirme que estudiara. Toda la vida fue así, igual que mi mamá. Aunque mi mamá era más relajada, mi mamá, claro que me apoyaba, pero mi mamá, si no quería estudiar, no estudiaba, no pasaba nada. Mi papá, si no estudiaba, casi se moría. Entonces creo que esa motivación de mi papá y la fuerza de mi mamá me ayudaron a arrancar en una carrera. Pero ahora, ¿qué vas a estudiar si no hay un ejemplo de un doctor, de un ingeniero? Y volteas a ver al vecino en la casa bonita y dices, este es ingeniero civil, pues voy a estudiar ingeniería civil. O me volteo a la derecha y este cuate es arquitecto y casita tan bonita, pues voy a ser arquitecto. Es un súper error, chavos, súper error. Porque tú no, por lo que hace el de enfrente no le va bien por arquitecto o por abogado. Eso lo sabemos todos. Le va bien porque le encanta lo que hace, y lo que hace lo hace muy bien, y lo hace muy bien porque lo hace con gusto. Y si lo haces con gusto, imagínense que se van a jugar, no sé, ¿te gusta el soccer? Imagínate que juegas soccer todos los días y te pagan por eso. ¿Tú crees que no vas con las ganas a ser el mejor? Bueno, el chiste es, si haces algo que te apasiona, tienes la mitad del camino, porque la otra mitad es la constancia, ¿no? Y ahí después hablaremos el tema de sí puede ser muy bueno, pero si no eres constante tampoco sirve. Entonces el primer punto de estas personas de que eran exitosas, y que tú tontamente escojas una carrera que porque ves al vecino que es bueno, error. Tienes que ir por tus pasiones, tienes que ir por lo que a ti te agrada, y sobre eso estudia, sea lo que sea, y de repente mucha gente que no estudia, está bien. Mientras quieras ser alguien en la vida, y esa es la parte, creo que fundamental aquí, ¿no? Si no quieres ser nadie en la vida, ir nada más por ahí, y lo que sigue, te paras al siguiente día, comes, cagas y duermes, no tiene sentido. Y chicas, no anden con esos, mándenlos a la goma, no tiene sentido. Vayan con el chico que tiene sueños, que quiere salir adelante, que se le ven las ganas. Ojo, sueños, no la onda de dinero, que la gente se enferma, y los políticos, que los odio, perdón, no me gusta odiar, pero no los odio, no los tolero. Gente enferma de dinero, que cuando llega al poder se transforma y no importa pasar por sus propias familias con tal de el famoso dinero. Entonces, el dinero viene por añadidura. Si te va muy bien en la vida, el dinero viene porque te van a pagar por tu trabajo, ¿no? Entonces, la primera parte que ahí
pilas en qué van a estudiar. Entonces mi papá, al no haber nada de recomendaciones que ibas a estudiar, pues mi papá sabiamente me dijo, estudia las computadoras. 1996, cuando estaba yo a punto de entrar a la carrera, me dice, estudia las computadoras y parece que es el futuro. No solo eso, métete a aprender inglés. Yo, al ser de escuelas de gobierno, no, mi inglés era pésimo. Tenía amigos como mi queridísimo Alejandro Mejía Saldúa, que no sé si ve este podcast, pero bueno, es amigazo, mi vecino, toda la vida en escuelas de paga, y pues él hablaba muy bien inglés. Y yo no tenía ese privilegio, pero en su momento me dijo, papá, métete al inglés, tienes que hablar inglés. No sé si mi papá presentía que yo no iba a estar en México. Me comentan algunos amigos que siempre mi papá dijo, Dani, que es como me conocen las personas cercanas, y Danux, que luego les platicaré esa historia. Hoy mismo se las voy a platicar. El por qué Danux. Pero bueno, el chiste es esa parte siempre fue muy importante. Y la parte de mi papá de motivarme en estudiar. Y yo siempre, segundo consejo, ciegamente escuché a mi papá. Hoy en día yo hablo con mis hijos y sí me escuchan, pero de repente el hijo cree que uno lo hace por molestar, porque te quiere retar. No, uno te dice por dónde te gustaría, les gustaría que fuera. Ojo, al final va a ser tu carrera, pero las recomendaciones que te dan tus papás, créeme que es para tu bien, no es para molestarte. Claro que si te dices, estudia ingeniería, está mal, papá, Tú estudia lo que tú quieras estudiar, pero sí, sé constante, hijo, párate temprano, hijo, dobla tu cama, hijo, tiende donde quiera que vayas, recoge. Esos detalles es a lo que me refiero, que siempre tienen que tener la humildad de escuchar a sus papás, ¿no? Pero bueno, viene el paso de la carrera, algo muy difícil que ustedes saben muy bien hoy en día, que estudiaré el día de hoy. Y bueno, me decido por computadoras, empiezo la carrera a ciegas, como el Borras, no sabía que me iba a enfrentar, y empiezo la carrera con la motivación de mi papá, de no te me vayas a rajar, por favor, sigue la carrera cada año. Fueron 4 años, termino la carrera, pero antes de terminar la carrera, y aquí vamos a empezar a hablar un poquito de hacia ciberseguridad, dónde nació todo esto. Yo al terminar la carrera, fíjense que faltaba un cuatrimestre, porque en el Unitec son cuatrimestres, y antes del último cuatrimestre, empecé a trabajar. Tuve el privilegio de que mi papá no me forzó a trabajar durante la universidad, que es algo que también hay, ojo, es muy válido quien lo quiera hacer como quiera. Yo tengo la idea siempre que una vez que terminas la carrera, vas a trabajar hasta que te mueras, si eres que eres responsable. Entonces, si de repente puedes disfrutar un poquito tu carrera y a los amigos, hazlo. De repente había amigos que no podían. Si no trabajaban, no pagaban la renta de su casa. Yo tuve el privilegio de que no, a pesar de que mi papi era mesero y no ganaba gran cantidad, y mi mami era secretaria y tampoco ganaba gran cantidad, afortunadamente a los cuatro hermanos nos dieron para comer y no tuvimos al menos esa necesidad de tener que trabajar para pagar la renta. Que dicho sea de paso, nos ayudó mucho mi abuelita de Chiapas, Lubia Cruz, en pagar un poquito de esa casa, y nos alivianó, imagínense, un 50% en esos tiempos para pagarla, del lado de mi mamá, mi abuelita. Pero bueno, regresando al tema de la carrera, pues ya estábamos metidos, ya estamos a punto de terminar, y entonces yo empiezo a ver qué voy a salir, qué voy a hacer de mi vida. Y ahí viene otro tema, chavos. Yo, y es cada quien, pero yo veía que nos enseñaban Windows en ese tiempo. Imagínense, Windows 95, antes del Windows 3.1. El Windows 3.1 me tocó de lejos, aunque yo era de la edad para que me tocara, porque en esos 1997, 98 ya estaba el Windows 3.1, pero yo no tenía para una computadora en mi casa, entonces realmente pues no podía, ¿no? Los chicos de mi edad, algunos ya tenían ciertos pininos con Windows 3.1, yo en absoluto. Algunos amigos de la universidad ya tenían laptops, incluso en esos momentos que empezaban. Yo no tenía laptops. Yo de hecho toda la carrera tuve que hacer mis tareas en los laboratorios del Unitec. Afortunadamente teníamos ahí para hacer las tareas, ¿no? Pero bueno, entonces llega ese momento, y empiezo a ver que todos mis compañeros sabían de Windows, sabían de Access. Access era una base de datos en Windows de Office muy chiquita, y que programabas con Visual Basic. Visual Basic, que en esos tiempos era el 6.0, era lo que nos enseñaban. C++ en la universidad, y Java. No existía Python, tampoco
Perl, si lo conocen, Perl, es el papá de Python, que hoy en día sigue funcionando. Y bueno, al día de hoy yo fui con el que empecé, pero les voy a contar por qué. Entonces empezamos a ver por qué, empezamos a salir y yo empiezo a ver que todos mis compañeros saben Windows y Access. Y todos aplicando para trabajos de lo mismo. De entrada, por pura lógica, si yo salgo a trabajar de lo mismo, pues va a ser de entrada mucha competencia con mis propios compañeros. Olvídense de las otras universidades. Y además de que tenemos la bolsa de trabajo enlistada a todos. Entonces yo empecé a pensar, ¿qué puedo hacer yo diferente que no sea Windows y Access? Un día nos dan una carrera que no me acuerdo el nombre. Y nos dice el profesor, necesito que instalen una red. Uy, creo que fue el profesor Cepeda. Ay, por si hay alguien sabe de Cepeda. En esos tiempos, chavito, flaquito, güerito, pelo relamido. Daba clases en el TEC y daba clases en el Unitec también. Súper serio y muy estricto. Él nos puso un ejercicio de hacer una red de TCP. TCP es un protocolo de red en Linux. Y tenemos que regresar con hacer enseñarle la evidencia de una red funcionando en Linux, lo cual involucraba que hubiera conectividad. Todo ese tema estábamos en pañales. Y de repente, pues, ¿qué es Linux? Vamos ahí a la Plaza de la Computación en Eje Central, que hoy en día ya no sé cómo se llama. Creo que se llama igual. Y vamos por nuestro CD de Linux y vamos a preguntar. Aquí tienen su Red Hat 6.0 y 6.1. Y compramos el 6.1. Vámonos de regreso. Llegamos a la casa de mi amigo. Tenemos 3 computadoras. ¿Y qué hacemos? Pues mete el disco. Y todos estamos acostumbrados a Windows, poquito yo, a meterle un disco, te sale una pantallita, vas a instalar algo, le das botón Next, siguiente, y instala, ya, listo, vámonos, ¿no? Esa era la ventaja de Windows y por qué Windows es lo que es, muy fácil de ocupar, pero Linux era ese tema underground, hacky, no bien documentado, que fallaba en muchas ocasiones, que es lo que le llaman el open source, en donde es código de software, que la gente contribuye de forma voluntaria y la gente lo arregla de forma voluntaria, pero si hay fallas, pues si alguien no te ayuda, pues tienes que arreglarlo tú, que esa es la parte bonita, porque entonces puedes aprender mucho en arreglar las cosas que no están funcionando, y esa es la parte fantástica de Linux. En cuanto yo empecé a conocer ese mundo de Linux, dije, wow, man, ¿qué es esto, cabrón? O sea, esta pantalla oscura, negra y no pueden imaginar, era como otra Matrix, el no ver gráficos bonitos como Windows. Y bueno, el chiste es que llegamos al proyecto, señores, no les voy a hacer el cuento largo, no supimos hacer nada, ni siquiera instalarlo. No pudimos instalar Linux, señores. ¿Y saben por qué? A los Linuxeros por ahí, hay una partición que se llama swap, ¿ok? Que es tema de memoria física y memoria virtual, y donde se guarda la memoria virtual en la memoria física cuando necesitas intercambiar de física virtual. No los quiero marear, pero al final del día es como opera un sistema operativo. Necesita que eventualmente la memoria que está corriendo virtualmente se guarde en disco y luego regresa y luego se baja disco. O sea, ese es el swap, el intercambio, ¿ok? Ese es el swap. Entonces Linux te pedía una partición swap a fuerza. Pues, ¿qué es eso? Ni idea. A ver, vámonos un paso atrás. ¿Sabes qué es particionar un disco? ¿De qué disco les hablo, chavos? Ey, no es un disco de Frisbee, ¿eh? Y tampoco es un disco, no sé de qué tengan ustedes mente en disco hoy en día, pero un disco, hablo del disco del sistema, del disco de la computadora, del hard disk, los que se le llaman SCSI, IDEs y no sé qué nombres tienen hoy en día, Solid, SC, no sé, pero bueno, esos discos al final del día tienen que ser particionados para que puedas instalarle un sistema operativo. Otro paso hacia atrás. ¿Y cómo fregado particionamos esto? Si Windows yo nada más le doy clic, instalo y todo, y Windows hace todo por detrás, en Linux no. Bueno, no pasamos, jamás supimos cómo instalarlo.
3 de la mañana fuimos con un compañero que se me olvidó su nombre, un gordito que ya trabajaba. Aquí tengo su cara, pero no me acuerdo su nombre. Chilabert, Bert, no sé, ni idea. Campitos, tú debes de saber. Fuimos por él a las 3 de la mañana, lo sacamos, le dijimos, ayúdanos por favor, te damos una lana, necesitamos instalar esta cosa, es el proyecto para dentro de 2 días. Afortunadamente lo sacamos de su casa, llegó, nos ayudó, nos explicó cómo se particionaba el disco duro, cómo se instalaba Linux y cómo lo poníamos en red, poniéndole una IP a cada máquina y haciendo una conexión, un test de conectividad que es con un comando que se llama ping, PING, y bueno, muchísimas cosas que aprender. El chiste es que ese día cambió mi vida. De ahí en adelante empecé a meterme a Linux. Mi mamá me compró en mi último año de la carrera. Mi mamá me compró una desktop, una máquina con su CPU y su monitor de Windows 95. Fue mi primera vez que toqué una máquina y pues ahí la veía y decía, ¿qué es esto? Le puse Linux para ponerle Linux, otro show ahí que tienes que entender cómo bootear en Linux. Cuál es el booteo, cómo puedes bootear en 2 sistemas operativos. Bootear, que significa cómo arrancas un sistema operativo en Windows o cómo arrancas en Linux, todos esos temas. Me compré un libro de Linux. Todos los días que me iba a la universidad me iba leyendo mi libro de Linux, iba viendo el comando de CD, DLS, de tar, PWD, todo el tema fantástico de Linux. Y bueno, instalé Linux en mi máquina, le quité Windows, le puse Linux. Entonces, señores, a donde llegué fue a amar Linux, y en ese momento practicaba yo con Linux. De ahí no me despegué de Linux, y entonces empiezo a ver que Linux es otro sistema operativo que no es Windows, y por ende, si yo aprendo Linux, todos los amigos de la carrera, cuando salgan a buscar trabajo y van a pedir Windows, yo voy a hablar de Linux, y puede ser que sea yo diferente a ellos. Oye, pero aparte, no solamente eso, hay un lenguaje que se llama Perl, lenguaje de programación que les comentaba, el cual es un lenguaje que no es Visual Basic de Windows, es el Linux. Ok, lo voy a aprender y también me hago diferente. ¿Ven el punto? Tratar de ser diferente ahora que hay tanta competencia. Ok, después hablaremos de también ser único, pero bueno, de entrada ser diferente. El chiste es que ya me gustó, me encantó. Todos los días me iba en el micro leyendo el libro de Linux, me fascinó. Un amigo que por ahí le mandaré un abrazo, le mando un abrazo más bien, a ver si me ve. Odín, el famosísimo Odín. Él era buenísimo, él ya sabía cambiar discos, sabía instalar computadoras desde cero, sabía ponerles memoria, él ya sabía de Linux, sabía de Perl, pero bueno, un gran abrazo al buen Odín. Y bueno, el chiste es que empieza el momento de pedir trabajo, ¿no? ¿Cómo encuentro un trabajo? Me voy a las vacantes, ven todos los que hay ahí, y señores, decía conocimientos en Linux, conocimientos en Perl. Y yo, este es mío, man. Conocimientos en C++. Yo nunca fui un gran programador, pero pues sabía lo básico. Este es lo mío, dije. Estaba hasta allá. Acuérdense que yo estaba hasta por el aeropuerto y más allá, más al fondo, hasta casi Catepec. Y este trabajo estaba hasta Perisur, señores. Donde viven los fresas, pasando CU, el campo de CU, casi llegando pasando Perisur, que ya es del otro lado del mundo. Hay un restaurante que se llama Rollo, hasta por allá. Bueno, eran 2 horas y media de camino. El chiste es que bueno, ya logré hacer mi entrevista, me quedé, y el primer día que entré al lugar, me enamoré. Era una compañía en donde mi primer jefe se llama, espero que se llame, ya no sé dónde está, Julián Esteves, de la UNAM. Era un super nerd, tenía unos lentes de botella, sus ojos estaban bien chiquitos. No es cierto, perdón, sus ojos estaban bien grandotes en los lentes, y así yo lo veía, y cuando se quitaban los lentes estaban bien chiquititos. Tenía unos lentes de botella, era un super genio, mi primer jefe, fantástico, muy bueno. Todo era Linux. Me acuerdo que el primer día que me senté enfrente de mi computadora, que era una Red Hat 6.2, yo estaba emocionadísimo y me puse a hacer mis primeras pininos de instalar cosas en Linux, lo cual es algo donde tú tienes que hacerlo a mano porque nadie te va a ayudar, porque es open source, y ahí tratando de poner mis comandos que había aprendido en el libro. Bueno,
Afortunadamente me quedé y de ahí empezó mi carrera en el mundo de Linux. Y afortunadamente en mi segundo trabajo, señores, porque el primero que apliqué fue Citum, los señores de mi queridísimo Luis Castillo, que siempre se lo he comentado a forma de broma, que no me quedé porque no sabía los conocimientos mínimos, pero iba de becario, mi queridísimo Ulises, me hubieran ayudado a aprender. Pero bueno, fue mi segundo trabajo, me quedé. Y ahí empezó mi carrera, amigos, en el mundo de computación. Ojo, ahí todavía no hablamos ni siquiera del tema de seguridad, nada. Ahí empecé en mi mundo de Linux. Empecé a aprender a instalar servidores y configurar servidores de DNS, servidores de Apache, que es un servidor web, servidores de SMTP, que es el servidor de correos de envío, MTA, que son servidores para recibir correos como Qmail, que era uno por ahí. Pero bueno, por ahí me empecé a meter y un día resulta que en esos tiempos teníamos 3 servidores con IP pública. Imagínense, era 2001 y todavía no había lo que es NAT, ¿no? Network Address Translation, que es lo que hoy en día te permite tener una sola máquina pública y todo por detrás, adentro, máquinas privadas, no públicas, que salen por esa pública, pero puedes tener miles de máquinas al interior y expuestas a internet si tú quieres. En el pasado, si querías una máquina en internet, tienes que comprar una IP, y luego una segunda IP, y luego una tercera IP, el número de IPs que necesitaras para tener las máquinas en internet. Y por eso es que salió IPv6, porque IPv4 te daba un número determinado de máquinas, y a la gente estar pidiendo más IPs, se venía con locura que no iba a dar el número máximo de direcciones IP de IPv4. Pero vino lo del nateo, en el cual por una sola IP salían todos, y de ahí ya jamás ya avanzó el IPv6, que ahí sigue, pero tiene 25 años y IPv4 sigue como si nada. Bueno, entonces, y un día, esos 3 servidores que estaban expuestos en internet, estaban con un hacker adentro. Y entonces fue así de, ¿qué es hacker, man? ¿Qué están haciendo? Y estamos viendo cómo ahí estaban inspeccionando. Y ahí fue mi primer encuentro con qué es este mundo de gente que se mete a máquinas. ¿Qué es eso? Entonces tuvimos que poner un firewall. Y fue donde aprendí a ver qué era un firewall para proteger las entradas a los servidores. Y entonces empecé a jugar con IP Chains. Señores, ustedes no saben qué es IP Chains, pero IP Chains es el papá de IP Tables, que todos hoy en día conocen IP Tables en Linux. Bueno, IP Chains, a mí me tocó antes de eso. Pero bueno, aprendí esa parte, empezamos a cerrar los servidores y aprendí a cómo protegerlos en ambientes corporativos. Y de ahí fue como que mi primer intento de entrar a esta parte del mundo de seguridad. Después les platicaré cómo entrar a ciberseguridad. Y cierro este primer charla, amigos, con ustedes, con este tema, en cómo yo me puse mi nickname. Mi nickname es Danux, D-A-N-U-X. Y la razón de Danux es porque en ese tiempo, al enamorarme yo de Linux, me traicionó el creador. La persona que había que había adaptado a un sistema operativo conocido de Unix a un proyecto más chiquito llamado Linux, fue el señor Linus Torvalds, L-I-N-U-S, Linus Torvalds, que el señor sigue viviendo, creo que tiene 50 y tantos años por ahí, no está ni siquiera viejito, pero bueno, él como se llamaba Linus, le puso a este nuevo mundo, sistema operativo Linux, con X. Entonces yo pensando en Daniel, que era mi nombre, y Linux, que era el amor de mi vida, pues entonces terminé poniéndole Danux a mi nickname, y esa es la razón de Danux. Pues chavos, así fue como nací con el tema de mi queridísimo Linux, y por eso pueden ver que soy un pingüino andante. Por ahí tenemos varios, acá atrás tenemos otros, ahí al fondo, si ven al fondo, a la izquierda van a ver unos pingüinos allá abajo. Pero entonces esa es la historia mía, chavos, así es como empecé en este mundo. Y bueno, les voy a seguir platicando de aquí en adelante toda mi carrera profesional, en qué momento salté a ciberseguridad, qué errores cometí, cuáles no, en qué momento me fui a Estados Unidos, en qué momento traté de crear una empresa, en qué momento me rechazaron por el inglés, en qué momento hackeé un ATM, en qué momento me reconocieron por primera vez en el mundo, en qué momento pude escribir tal vez un libro, tener una familia, y después de hacer un proyecto hermosísimo que es HackDev, que hoy en día es lo que ven aquí, una comunidad de chicos
que cada año los metemos en el mundo de la ciberseguridad. Seguimos platicando. Gracias por escuchar.